La economía argentina presenta luces entre amarillas y anaranjadas, ¿no es cierto? Y uno de los efectos que primero se advierte cuando el proceso así económico, de su dinámica, la dinámica del proceso económico se empieza a frenar y la gente, en lugar de comprar 2 o 3 cosas y compra una, es en el campo del trabajo, en el ámbito laboral. Ayer en la ciudad de Santa Fe se realizó una reunión, el gobierno realizó una reunión con la multisectorial de los trabajadores para ver efectivamente qué es lo que pasa en nuestro mercado laboral de la provincia. Parecería ser que, a pesar de este contexto que es difícil, que todos sabemos que está frenado, en la provincia de Santa Fe no hay grandes casos de desocupaciones importantes, de empresas que hayan cerrado o que hayan licenciado un número muy importante de empleados. Vamos a conversar con el ministro de Trabajo, Julio Genesini, quien nos va a dar un panorama mejor de lo que yo lo he expresado y sobre todo nos va a advertir, es decir, cuáles son aquellas políticas activas que tienen que tomar los gobiernos para mantener un nivel de empleo. Buenas noches, doctor, gracias por estar con nosotros. Y realmente, ¿cómo ve usted la situación en la provincia? Parecería que no es tan seria como en otros lugares. Bueno, sí, como usted bien decía, se hizo una reunión de la multisectorial de defensa del empleo, que cabe decir que lo integran las representaciones sindicales y también las representaciones de las asociaciones empresarias, digamos, a efectos de evaluar un poco la marcha de la situación de la economía y del empleo. Y bueno, si bien hubo una coincidencia que hay una retracción en lo que hace al funcionamiento de la economía, también se corroboró en general los datos que veníamos manejando del Ministerio, que si bien es cierto, a partir ya de fines del año pasado y a partir de este primer trimestre más acentuadamente, hubo una desaceleración del ritmo de crecimiento del empleo. Y por otra parte hubo una situación donde no se verificó situaciones en general masivas de despido, destrucción de puestos de trabajo. Esto arrojó que en el primer trimestre tengamos un dato con una tasa levemente negativa en materia de empleo, pero que en general se refleja como estable dentro del contexto que estábamos viviendo. ¿Desde cuándo no se crea empleo en la provincia? Bueno, podemos decir, nosotros tuvimos en el último trimestre sí, del 2013, hubo todavía una generación de puestos de trabajo de medio punto. Ya tuvimos en el primer trimestre que hubo una tasa levemente negativa, pero con una situación que por allí vale la pena apuntar. Enero y febrero es negativa, pero ya en marzo tuvo un poquito un crecimiento y eso también se reflejó en el mes de abril, que es lo que tenemos todavía el segundo trimestre. Pero creo que el escenario en general se va a ir desenvolviendo con algunos problemas puntuales que en general se van transitando y resolviendo sobre la base de procedimientos preventivos de crisis, en algunos casos donde allí entre sindicatos y empleadores resuelven la situación sobre la base en algunos casos de alguna suspensión o del cambio de alguna modalidad de retribución o el cambio de algún turno o vacaciones adelantadas, distintos expedientes, instrumentos con los cuales cuenta la propia legislación, pero tratando siempre de evitar la pérdida del puesto de trabajo. Y esto fue muy importante en la reunión de ayer, porque yo creo que más allá de la coyuntura, y esto explica también un poco, hay como una voluntad en general, fundamentalmente del sector industrial, y eso lo expresaron, de retener a sus trabajadores porque lo toman como un elemento muy importante, la cualificación técnica de los trabajadores en el funcionamiento de su empresa. Años atrás muchos sectores renegaban para tener mano de obra calificada. Bueno, y eso me parece que también bueno, evidentemente se han dado cambios, hay experiencias y lecturas que se hacen, y bueno, eso está permitiendo transitar a esta etapa que, para graficar, nosotros creo que tenemos que ser sinceros. Tal vez en enero, febrero nosotros no pensábamos tan fácilmente que podríamos llegar a una situación como la que estamos actualmente, porque que no hayamos visto una gran pérdida de puestos de trabajo, sino tasas levemente negativas. De todos modos,
queremos decir que la situación es preocupante porque no se están generando puestos de trabajo, eso... Sí, estamos hablando además del empleo privado registrado, que son 482.000 empleados en la provincia de Santa Fe. Es un volumen muy importante. De esa cifra estamos hablando, de 482.000 personas. Casi medio millón de personas que tienen un empleo formal, un empleo en blanco. Bueno, creo que hay que seguir evaluando la marcha y por eso se han sentado las bases de continuar con una mecánica de reuniones y también no solo de tratar la problemática del empleo, también ver ciertas cuestiones para trabajar en conjunto que hacen a favorecer el trabajo y a favorecer el funcionamiento de la economía. Estuvo el ministro de Producción, donde planteó algunos instrumentos con los que cuenta el Ministerio de Producción, de modo tal de poder incentivar la actividad económica. También algunas propuestas por allí que surgieron de la propia representación de los trabajadores sobre la importancia de la capacitación, tanto como para los que quieren conseguir trabajo como para los que ya están trabajando. Y allí vamos a hacer esfuerzos en conjunto para avanzar en esa dirección. Parecería que los empresarios, como dijo Mario, no quieren desprenderse de su personal por dos cuestiones. Uno, que fue toda una inversión formar un buen operario, y en segundo lugar porque cuesta mucho el tema de la indemnización, entonces tratan de retener. El tema está con la gente que no está registrada, que a nivel nacional es un número muy importante, casi es la mitad de la población que trabaja, que está en negro con respecto a los que están blanqueados. Y ahí es donde el desgranamiento parece que es superior que dentro del empleo formal. En realidad acá nosotros en Santa Fe eso no se verifica de tal manera porque por otra parte tenemos nosotros los datos de la encuesta permanente de hogares que refleja la desocupación y allí se computa todo el universo, se pregunta sin distinción de quién tiene trabajo formal o no formal, si tiene un trabajo y a partir de allí se van... Sí, pero 2 horas semanales en la encuesta de hogares. Pero, con 2 horas semanales nadie mantiene... normalmente por allí es un estándar internacional, digamos, y lo que tiene esto que las mediciones, están reflejando, utilizando siempre la misma metodología, termina reflejando cuál es, en definitiva, la desocupación, pero tomando el mismo parámetro de siempre, más allá de lo que usted plantea, que hay situaciones de subempleo extremos, pero... En general eso se ha mantenido, quiero decir que no se ha intensificado la desocupación, digamos. De todo modo, la problemática, y ayer se trató también del empleo negro, el empleo informal, es una preocupación que precisamente en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, la que se hizo ahora en el mes de mayo y junio, fue muy importante porque fue prácticamente el tema central. Y donde ya se está planteando hacer esfuerzo entre todos los sectores, no solo para blanquear al trabajador, sino de apuntar a la economía en negro, porque nosotros no podemos tener un trabajador formalizado en un emprendimiento que es negro. Nosotros vamos a bajar, acá en Santa Fe tenemos casi un 30% de trabajo negro que está por debajo de la media nacional. Y seguramente intensificando la inspección, la sensibilización, vamos a bajar un poco más, pero vamos a llegar a un momento que nos encontramos con situaciones que un núcleo que es la economía negro, el emprendimiento funciona al margen de toda legislación. Si el empresario no quiere blanquear su actividad, no va a tener los empleos negros. Y allí también hay una economía de subsistencia, emprendimiento, allí hay que hacer un esfuerzo del Estado. Y este es el nuevo desafío. ¿Cómo se pasa de una economía informal a una economía formal? Y allí vamos a tener en ese tránsito la posibilidad de blanquear a muchísimos trabajadores. Y esto implica nuevas miradas, nuevos instrumentos jurídicos, nuevos debates, nuevos ejes, nuevas discusiones. Y en eso todo lo que hace a la comunidad laboral se empieza a direccionar hacia ese horizonte. Cuando se habla de empleo negro, ese 30% que bien dice usted en la provincia, ¿dónde son los sectores que más estaría reflejado en Santa Fe, por ejemplo? Y en general tenemos empleo doméstico. Y eso hubo varias campañas. Y se facilitan algunos mecanismos, pero... y es difícil porque aparte tampoco no se puede entrar en los domicilios a hacer una inspección, ¿no es cierto? Pero de todos modos también se dan guarismos altos en la construcción, todo lo que es restaurante, comida, hotelería,
el agro también, donde está la economía más formalizada, precisamente la industria, bueno, es más bajo, apenas supera el 20%, en otro caso llega a 50% o más. Bueno, el comercio en general está cerca entre un 25 y un 30%, tomando los grandes aglomerados, pero bueno, es el desafío de la época por todas las distorsiones que generan. Trabajo, como bien decía usted, el trabajo negro es sinónimo de precarización laboral, de mala retribución, de desigualdad. En esta época que planteaba Teresa al inicio del programa, en esta época en recesión con la economía, no debe ser fácil salir a tratar de blanquear el empleo. No hay inversión del sector privado, claro, entonces eso es lo que pasa, ¿no? Debe ser un tema difícil de evaluar desde la política. Complicado y de acuerdo al lugar. De todos modos, nosotros el año pasado tuvimos una experiencia donde dimos un salto importante en cuanto a nuestra capacidad inspectiva, porque incorporamos ya en el 2012 más inspectores, pero incorporamos vehículos, equipos. Se hicieron casi 6.000 inspecciones en la provincia, que realmente es un salto cualitativo importante, y allí advertimos que 5.000 trabajadores de los inspeccionados y que estaban no registrados los empleadores al momento de venir a la audiencia de verificación, es decir, traer toda la documentación respaldatoria, en ese interín registraron a 5.000 trabajadores. Creo que se combina una cosa, el resultado de la inspección, pero también que toman un poco conciencia que ante esa situación conviene regularizar y no seguir, digamos, en una marginalidad legal en relación al tema del empleo de sus trabajadores. Creo que se van a ir combinando la inspección con también la concientización, porque nosotros tenemos que entender que ya la idea de un Estado que de por sí, por el imperio de la ley, el poder puede reordenar a toda la sociedad, en realidad en los hechos, si no contamos con el convencimiento en parte de los sectores de que tienen que ir encarrilándose por vía de los parámetros que marca la ley, realmente es muy difícil, digamos, tener un orden en esta materia. Pero bueno, estamos avanzando. Hay un caso que quiero comentar por allí, que creo que es importante, que estamos avanzando en reuniones con el caso con productores de frutilla, de zanahoria, que son la posibilidad de celebrar convenios de corresponsabilidad gremial, que es un mecanismo donde se paga una tarifa sustitutiva de los aportes patronales, que es el 50% en los 2 primeros años, pero tiene una ventaja para estos sectores de mano de obra intensiva y bueno, también de explotación intensiva de la tierra, porque no son grandes extensiones, que pueden pagar el aporte. Si hay un convenio entre empleadores y trabajadores, lo pueden hacer al momento de la cosecha, pagando tanto un número fijo por hectárea o por producción. Esto realmente apunta a tener una transparencia en todo este sector, y sobre este mecanismo, obviamente, una vez que se optó por esta vía de pago, ya no tiene sentido tener trabajadores en negro, porque está pagando por hectárea o por producción, y estamos tratando de convencer y articulando y facilitando los mecanismos de retención con la administración de impuestos y todo, para tratar de ir formalizando a estos sectores sobre la base de estos convenios. Me parece que ese sistema no se aplicó con los algodoneros de Chaco como experiencia. Sí, hay varios lugares regularizaron bastante a través de este sistema. Bueno, también se dio en San Juan, varios lugares con productores de que de economías zonales, ¿no es cierto? Economías zonales fundamentalmente agrícolas, de mano de obra intensiva, de explotación intensiva de la tierra también, porque son 4, 5, 6 hectáreas y ocupa gran cantidad de mano de obra y gente que por allí trabaja determinado periodo del año. Entonces esto realmente apunta a resolver. Creo que mecanismos como estos se van a ir extendiendo en toda esta discusión que se tiene que dar del tránsito de la economía informal a la economía formal. Creo que ese es el desafío, digamos. Ministro, le agradecemos que nos haya atendido esta noche y que se haya acercado aquí a los estudios de CID, y ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Claro. Era el ministro de Trabajo de la provincia, Julio Genesini. Vamos al corte, después seguimos con los temas del día.